Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase de penal especial. Hola, Elizabeth. Hola, profesor Pastor, ¿cómo está? Débora, ¿cómo me les va? Vamos a empezar nuestra clase, Michelle. Vamos con nuestro manual. Vamos a activar también el chat. Perfecto. Linda, buenos días. Vamos aquí un poquito con las preguntas y después continuamos con los problemas. Está entrando Chamapuro. Acuérdense que les he dicho que de ahora en adelante, antes de iniciar, damos las gracias a Dios Todopoderoso porque dentro de su infinita misericordia nos permite estar aquí en este conversatorio académico con salud, mientras que hay otras personas. Aquí mismo en Panamá, ya no tenemos que decir que en otra parte del mundo, aquí mismo en Panamá, que no están corriendo la misma suerte que nosotros hoy día. Entonces, toda la honra y toda la gloria para Dios nuestro Señor. Soy cristiana católica. Bien, jóvenes, empezamos. No recuerdo, había una joven que me había dicho, profesora, creo que era la pregunta 5, ya la comentamos, ¿verdad? Sí, profesora. Alguien me había dicho, profesora, yo quiero las 6, yo quiero, no, ya hablamos de las 6, ya hablamos de las 7, porque las 7 la habló Geneva. Creo que íbamos para la 8. Sí, profesora, la compañera Nicole Argüelles. Correcto. ¿Dónde está Nicole? Está intentando ingresar. Oiga, yo hoy algo pasó con esta misma plataforma o no sé qué, que estaba como marciana hoy. ¿No ha podido ingresar Nicole? ¿Quién lo tiene? Pues, ¿quién lo tiene? Porque si no, yo voy llamando. Usted sabe que eso se me hace fácil. Profesora, yo voy a responder la pregunta 8. Débora. Sí. Dice, ¿en qué se diferencia el delito de apropiación indebida y el delito de usurpación? Esto se diferencian en que tienen diferentes tipos de penas, ya que el delito de apropiación indebida tiene una pena de 1 a 3 años. El delito de usurpación tiene una pena de prisión de 2 a 4 años. En la apropiación indebida, de cierta manera, hay un título no traslaticio sobre el dominio del bien mueble. Y en la usurpación no hay ningún título traslaticio del bien inmueble el que se está vulnerando. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta manera... A ver, dale, Débora, dale. Que de cierta manera no hay un poder sobre el mismo, ¿no? Es como estás infringiendo. Fíjense, miren lo que pasa. Muy bien, Débora, muy bien.
¿Cuál es la diferencia entre apropiación indebida? Todos los puntos que señaló Débora está correcto. Voy a explicarlos en qué consiste. Apropiación indebida y usurpación. Si usted se fija, ellos están en el título sexto. Ambos constituyen delitos contra el patrimonio económico. Y usted ya tuvo que haber visto en el material didáctico del PowerPoint. Ese patrimonio económico consiste en el conjunto de bienes que pueden ser avaluados, es decir, tasados económicamente en cuanto a su valor en dinero, que corresponde a una persona natural, jurídica. ¿Qué pasa con la apropiación indebida y la usurpación? El objeto de la apropiación indebida, si usted lo busca, es una cosa mueble, ajena. Y en la usurpación es una cosa inmueble. Inmueble quiere decir una finca, un terreno, una casa. Acuérdense que inmuebles son bienes que usted no puede trasladar de un lugar a otro que están fijos. Bienes muebles pueden ser unas prendas, un carro. Las prendas me estoy refiriendo a joyas, dinero. ¿Qué pasa con la apropiación indebida? El dueño de la cosa entrega a otra persona, la entrega a otra persona. Cuando se dice sin título traslaticio de dominio, es decir, no se la regala, no se la ha vendido para decir que la otra es el dueño. Eso es lo que significa título traslaticio de dominio. El titular del bien no le ha pasado a la persona que le entrega la cosa la posesión de la misma, es decir, la titularidad de ese bien. No le ha dicho por la cosa, tenla que de ahora en adelante tú vas a ser el bien, vas a ser el dueño. No. Eso es lo que significa sin título traslaticio de dominio. Que el dueño de la cosa la entrega, pero sin entregarle la propiedad de la cosa. La cosa se entrega, el dueño entrega la cosa a otra persona con instrucciones. Por ejemplo, yo le digo a Chamapuro, mira, me voy de viaje y te voy a entregar mi perrita, Chihuahua. Sí. Cuando yo regreso, tú me la devuelves. Yo no le estoy regalando a él la perrita Chihuahua. Yo se la estoy entregando con indicación. Cuídamela, cuando yo regreso, me la devuelve. Tienes que hacer eso. O, por ejemplo, yo le digo a Chamapuro, mira Chamapuro, tengo $30,000 en prendas, en joyas, entre joyas de oro y joyas de plata. Te las voy a dar para que tú las vendas. Vamos a establecer un costo. Mira, yo las compré en una barata, en tanto, quisiera obtener tanto, y te voy a entregar una comisión por las ventas que tú hagas. Yo me voy de viaje. Cuando yo venga de viaje, hacemos cuentas. Y resulta que yo llegué de viaje y nunca Chamapuro me devolvió ni las prendas ni el dinero. ¿Qué pasó allí? Hubo una apropiación indebida. Yo soy la dueña de las prendas porque las compré, se las doy a Chamapuro con una instrucción. Yo no le estoy trasladando mi propiedad del bien a él. Eso es lo que se llama sin título traslaticio de dominio.
y yo le estoy dando a él una indicación. Él debe cumplir con esa indicación y regresarme la cosa. ¿Qué es lo que él debe hacer? Bueno, me dice, mire, doctora Julia, vendí de los $20,000, solamente se pudieron vender $10,000 en prima. Aquí está, estas fueron las prendas que usted me entregó. Estas fueron las prendas que yo vendí. Aquí está el dinero producto de las prendas. Ni siquiera él debe quedarse con la comisión. En el mismo momento en que él me está entregando el dinero, yo debo decirle, bien, tú me estás entregando $10,000, habíamos dicho que el 25% era tu comisión, hacemos sacamos cuál es el 25% de 10,000 en ese momento, y en ese mismo momento yo debo entregárselo. Él puede suponer que, como yo le dije, que esa comisión era la de quedarse, pero no. Hay que entregar, y en el mismo momento en que yo entrego todo, me deben dar mi comisión. En la usurpación, aquí la persona no se queda. Aquí no hay eso, si usted se fija. Aquí se habla que puede ser mediante engaño, mediante violencia. Aquí entran, una de las personas que entran en los famosos paracaidistas, que se le llaman, o invasores de un terreno. Llegan a un terreno, empiezan, le bajan, le quitan el monte, lo cercan, empiezan a construir y hacen suyo el terreno. Pero ese terreno tiene un dueño. También puede darse el caso, pero no es apropiación indebida, puesto que estamos hablando de bienes inmuebles, que el propietario de esa finca le diga a una persona, bueno, mira, me vas a cuidar la finca y te vas a quedar a vivir con tu familia en la casa que yo tengo aquí de huéspedes. Yo me voy a Estados Unidos y cuando yo regreso, o cada vez que yo regrese, usted me va a tener todo limpio. Cuando yo viajo a Estados Unidos, a Panamá, 2 veces al año, usted me va a dar informe de cómo está la finca. Vamos aquí a hacer un huerto y tratas de colocar lo que produzca ese huerto en las tiendas de la localidad, porque un huerto es un sembradío pequeño. Entonces usted acuerda con eso con la persona y usted le dice, mira, durante todo ese tiempo que yo esté en Estados Unidos, tú vas a tener la opción de vivir aquí dentro de mi terreno, en la casita que yo tengo para los huéspedes. Y resulta que me voy para Estados Unidos y cuando regreso, no solamente la persona y su familia no están instaladas en la casa de huéspedes, están instaladas en la casa principal. Y me dicen, doctora, ¿qué le parece que ya esto es de nosotros? Porque lo hemos estado cuidando, porque no nos ha pagado, pero resulta que se acordó que usted viviría en la casa de huéspedes gratis. Y el compromiso era que me cuidara, me limpiara aquí, usted iba a cobrar una comisión de los productos que produjera la huerta y que usted lograra colocar en las tiendas aquí de la localidad. Hay un acuerdo, hay un trato. Y la persona, mediante engaño, se queda con la propiedad. Se queda con la cosa.
esta es una situación que pasa diario. Personas que se quedan con cosas que no le corresponden. Por eso es que el alquiler de casa es tan difícil. Y en estas épocas de pandemia que las personas quedan sin empleo, para que usted pueda lanzar a un inquilino, ay, 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 usted tiene que subir y bajar escaleras. Muy bien. Espero que eso haya quedado claro. La pregunta 9. Yo puedo decir la 9, profesora. Michelle. Michelle, recuérdenme alzar la manito. Vamos rápido a Sí. ver si ya salimos de todas estas y pasamos a los problemas. La 9, Michelle. ¿Cómo se configura el delito de daño? Ajá. El artículo 230 consiste en destruir, la conducta delictiva consiste en destruir, inutilizar, romper o dañar una cosa, mueble o inmueble. Y por supuesto que sea ajena. Se hace alusión también a que pertenezca a otro, pues la antijuricidad material se construye a partir de esta noción. Además se describe el dolo, que es y además describe el dolo, como de la conducta. La sanción prevista para la modalidad básica serían 3, que sería prisión de 1 a 2 años, o su equivalente en días multa, o arresto de fines de semana. Muy bien, Michelle. Creo que ahí no hay. Tú eres Michelle Santamaría. Ahí no hay. Correcto. Ahí no hay mayor problema. Esa es una figura delictiva que dice dejar, para resumirla, es eliminar o afectar el uso que tiene una cosa, para lo que sirve, la función que la cosa brinda, y la afecta porque la rompe totalmente, la desbarata, o la afecta parcialmente. Por ejemplo, una cerca de una casa. Usted tiene todas sus verjas y viene un bobo con un carro automático y va hacia adelante y pone retroceso. Aprieta el acelerador y queda dentro de su estacionamiento. Ahí hay un delito de daño. Ese daño se debe porque parcialmente afectó la utilidad o el uso que se le puede dar a esa verja. Porque, por ejemplo, Vale, ya vale. no Voy a se esperar que podrá me abrir envíe y cerrar. el total. O si Así es, por ejemplo, voy automática, apuntando si por, es por clase. automática, queda Y afectado así su... darle un solo pedido para que me hagan el diseño una vez. No podemos hablar todo a la vez, por favor. Bien. ¿Hay alguna duda sobre esa figura delictiva? Yo creo que no. Profesora, le quería hacer una pregunta. Sí, levánteme la manito. Ajá. Sí, profesora. Anteriormente con lo que estaba hablando de los alquileres, una mínima pregunta. Si después que pasa la moratoria, si la persona no ha pagado, ¿qué sería en ese caso? O sea, porque Bueno, de alguna... es que va a depender de la situación del país. En situaciones como esta, usted no puede lanzar a la gente a la calle. Tiene que esperar ahí. No se puede. No se puede. hasta que pase un determinado tiempo. Hasta que la situación a nivel país se mejore y haya facilidades o mejores opciones para poder que la persona encuentre algún medio lícito de subsistencia. Ok, gracias. Así que no es una cosa fácil. Yo no le estoy diciendo que por eso, si usted piensa comprar para invertir y después alquilar, lo haga. Yo no lo haría, porque
no es fácil lanzar al inquilino. Esto no es Estados Unidos. Y aún cuando usted en Estados Unidos, usted se atrasa una semana y tenga la plena seguridad que usted va para afuera. Pero ni en Estados Unidos ahora, como está la situación, se puede lanzar a nadie. Y en Estados Unidos hay, por ejemplo, una disposición a nivel de todos los estados. Yo tengo mi casa y me vengo para Panamá a pasear, a estarme aquí 6 meses, y mi casa quedó cerrada y nadie me le está dando vuelta, nadie me la está viendo, y resulta que llega Linda y dice, ay, mira, esta casa no hay nadie, está vacía y nadie ronda por aquí, se mete en la casa. Y qué lío si esa persona no tiene casa para usted sacarla. Es una cosa espeluznante porque usted tiene que señalar por qué dejó la casa en abandono. Está afectando a la comunidad porque está poniendo a expensas de que en esa casa se convierta en una cueva de delincuentes. Y si esa persona que entró en esa casa es una persona seria, que está pasando por crisis económica, ¿qué problema usted tiene para sacarla? Bien, pasamos a la pregunta 10. Madeleine, dígame la pregunta 10. Dice, defina desde el punto de vista legal el delito contra el patrimonio histórico de la nación y explique las diferentes formas de llevarlo a cabo. La definición es del delito contra el patrimonio histórico de la nación es quien ilícitamente excave, extraiga, financie, comercialice o saque del país algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación. Y la diferente forma de llevarlo a cabo es quien destruya, posee, dañe o sin autorización de autoridad competente, explote o remueva sitio u objeto arqueológico, documento, monumento o bienes que forman parte del patrimonio histórico de la nación. La otra forma es quien teniendo autorización para sacar del país con fines de exposición, estudio u otro fin, bienes pertenecientes al patrimonio histórico de la nación, no los retome al país en los términos de la autorización concedida. Y la otra sería quien, sin autorización de la autoridad competente, tenga en su poder algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación. Ajá. Con tus palabras, ¿cómo me lo resumirías? En sí, uniendo la definición y las diferentes formas de llevar a cabo, es quien sin autorización o si ha tenido autorización de sacar a algún patrimonio histórico, no vaya a devolverlo o no cumpla con lo que se le ha estipulado cuando le dieron cierto permiso. Y sin autorización, pues cierta persona X traiga un bien, un patrimonio histórico, qué sé yo, para venderlo o para sacarle un beneficio económico del mismo, sin permiso Claro. de ellos. Muy bien, muy bien. Mantenerse en poder de bienes que son propiedad de la nación. Por eso es patrimonio histórico. Son propiedad de la nación y de toda su población, o sea, de la nación. La nación que está conformada por la población, la sociedad, que constituye o que conforma un Estado. Esto del famoso, las huacas, sobre todo en la parte de Veraguas, que se dedican mucho a huaquear, a buscar por los ríos, por los arroyos, entierros precolombinos, donde hay vasijas de oro, cosas de importancia, ya oro, ya todo lo han saqueado. Pero eso es un delito contra el patrimonio histórico. Sí, dígame, profesor Pastor.
Sí, Nicole, puedes hacer la pregunta 11. Dígame, profesor Pastor. Es que precisamente yo había preparado la pregunta 11, como casi nunca participo en esto. No sé. Pastor, lo que pasa es que Nicole... Ok, está bien, profesora. Había pedido, sí, había pedido. Está bien, profesora, gracias. Lo que pasa es que ya usted tiene... De Nicole no tengo participación y ya usted está pasado en la participación, pero en otra con mucho gusto le doy la palabra. A ver, Nicole. Buenos días, profesora. Ok. De Nicole, en cuanto a lo de la número 10, lo del patrimonio histórico, hay personas del interior que muchas veces ignoran, ¿verdad? Que de repente algo que ha pasado entre familias... Pero habló Miriam y leí la palabra Nicole. No, es sobre la misma 10. Sobre a ver, Miriam. Que ignoran a veces familias en el interior sobre estas cosas de oro con las huacas y eso, y de repente las venden. Esto se podría contar como un delito de esta persona. Delito. El desconocimiento de la norma no es excusa para que se exima de responsabilidad penal a una persona. Se puede disminuir el nivel de responsabilidad penal, pero no se excluye o se exime de responsabilidad penal. Bien, Nicole, vamos con la pregunta 11. Ok, ¿qué diferencia existe entre el delito de estafa y el delito de fraude? Ajá. El delito de estafa es el empleo del engaño o timo para obtener un beneficio, mientras que el delito de fraude es aquel que afecta el patrimonio de un tercero cuando se saca provecho sin su consentimiento, ya sea de sus bienes o servicios. Y el beneficio que se saca puede ser para sí o para un tercero. Esa fue la diferencia que yo coloqué con respecto al delito de estafa y el delito de fraude. Aunque también existe una diferencia con respecto a la pena, pues. Exactamente, hay una diferencia con respecto a la pena. Mire, en otros países ya no se habla de estafa y fraude. El fraude es una forma de la estafa. Se utilizan como sinónimos, estafa y fraude. En ambos hay engaños, pero en nuestro código, que sigue los lineamientos de la legislación penal española, habla de estafa y habla de fraudes, y hace alusión al fraude con todo aquello que tiene que ver los beneficios que obtenemos a través de engaño con respecto a los servicios. Está muy bien, Nicole, su respuesta. A ver, la pregunta 12, ¿quién la quiere hacer? Carlos, ¿tú quieres hacer la pregunta 12? Sí, profesora. Chamapuro, levantaste la mano. Sí, profesora, antes que pase el tema de patrimonio histórico, esto que sucede con las huacas que ya forman parte del patrimonio familiar adquirida antes, en los años 80, 70. Deben devolverlas. Deben devolverlas. Hay en algunos casos que hacen compromiso porque estaban dentro de su patrimonio. Hay algunas que son permitidas, pero no pueden ser objeto de actos de comercio. Porque todo lo que está dentro de mi terreno me pertenece. Está la ley específica sobre el patrimonio histórico y que establece y detalla lo que se debe hacer. Miren ustedes, acuérdense que hay que aplicar el principio de concordancia de leyes cuando analizábamos los problemas, y este es un caso, este es el mejor ejemplo para yo poder saber aquí qué yo voy a hacer con cada uno de ellos, con cada una de estas cosas. Yo tengo que irme a la ley de patrimonio de la nación. Pero eso era donde la encuentro. Usted se va al portal del INAC. Y en el portal del INAC, en el sitio web del INAC, está la reglamentación jurídica con respecto
a los bienes que forman parte del patrimonio histórico de la nación. A ver, Carlos, vamos contigo. Sí. ¿Quieres responder la pregunta 12, verdad? ¿Cuáles son las diferentes formas de realizar los delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios? Primero, sustraer o retener del mercado materias primas o productos de primera necesidad. Segundo, facturar cantidades superiores por productos o servicios cuyos costos y precios se midan mediante dispositivos o aparatos automáticos. Y tercero, el sujeto que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios incluye información falsa o manifieste características y ventajas inciertas de los productos o servicios publicitarios de modo que puedan causar perjuicios graves al consumidor. Ajá. Aquí también nosotros tenemos que ver lo que dice la ley de la Codeco. Tenemos que ver, cuando estábamos viendo lo de que les decía yo, lo del fraude, en el caso anterior, tendríamos que ver qué dice la ley de los servicios públicos, que regula la ley de los servicios públicos. Si usted fuera un juez, usted necesita, o abogado litigante, tener todas las leyes relacionadas a cada una de las figuras delictivas, que le amplían un concepto, que le detallan algo, porque cada uno de esos delitos puede que esté referido o tenga puntos que para una mejor comprensión se tenga que ir a otro tipo de legislación. ¿Quién desea responder la pregunta 13? Kelly González. ¿Dónde estás? Okay. Quiero verte. Acuérdese del problema que tengo. Verdad, me lo dices 100.000 veces, 100.000 veces te lo pregunto. Disculpa mía. Ok. Explique el delito de retención indebida de cuotas. Ok, la retención indebida de cuotas es cuando sucede por parte del empleador, provoca un perjuicio directo al patrimonio individual del trabajador cuando le retiene las cuotas por un determinado tiempo. También sucede que hay retención indebida sobre las cuotas, también atenta directamente contra los trabajadores en lo que respecta al ejercicio del derecho de seguridad social y también en el carácter prioritario de la tutela de la seguridad social sobre el derecho de patrimonio individual. Los delitos de los trabajadores, a través de estos hechos se obstaculiza el normal funcionamiento de la seguridad social y de igual manera afecta el patrimonio de la persona. Fíjense, ese delito de retención indebida de cuotas tiene que ver con el ámbito del derecho laboral, el derecho de trabajo, y habla de las cuotas vinculadas, habla de dos aspectos. Uno son las cuotas vinculadas a la seguridad social. Todo lo que es seguro educativo, todo lo que es el pago a la caja del seguro social y que usted pueda ir, atenderse, retirar los medicamentos. Y su patrono tiene la obligación, el pago de esas cuotas es compartida. Y usted ya lo ha estudiado en laboral. Una parte la paga usted y otra parte le corresponde pagarle al patrono. Y resulta que su patrono se lo descuenta, más no lo reporta al Seguro Social. Esa es una forma de los delitos con respecto a la retención indebida de cuotas. Pero hay otra forma, y es cuando usted, por ejemplo, está pagando la mueblería, tiene las cuotas de la mueblería o tiene las cuotas de la hipoteca de la casa. Y usted en la empresa donde usted trabaja, usted dice, mira, vamos a hacer aquí un descuento y esos $200 que me tienes que dar por quincena, vamos a decir que usted gana por quincena $400.
solamente me vas a entregar 200 y los otros 200 directamente lo abonas o lo pagas al banco, porque esa es la letra de mi casa. Y que resulta que al transcurrir de 3 meses, usted recibe una notificación del banco donde le dice que usted está moroso. ¿Cómo puede ser eso? Si yo tengo un descuento directo en mi empresa, que es decir, mi empresa me descuenta e inmediatamente reporta al banco. ¿Sí? Tráigame los comprobantes de ese pago que ha hecho su empresa Nananina. No hay ninguno. ¿En qué ha incurrido la empresa? En perjuicio suyo, en un delito de retención indebido de cuotas. Esa es la dos formas de llevar a cabo esta figura delictiva. Muy bien, pasemos al blanqueo de capitales. ¿Quién quiere hablar del blanqueo de capitales? A ver, profesor Pastor, ¿usted quiere hablar del blanqueo de capitales? Ya, el profesor Pastor se salió. Ah, no, aquí está. Profesora, lo que pasa es como usted dice que hay que dejar que otro participe, por eso yo. No, que los otros muchachos que habían levantado la mano antes no les tenía ni un ganchito. A ver, bien, Alexandra de Gracia. Muy bien. Sí, profe. A ver. Ok, según los lineamientos del Código Penal panameño en materia de blanqueo de capitales, que se entiende por transacción e identifique cuáles son aquellas que se realizan desde la República de Panamá, ejemplo, depósitos, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o prepagada, giro, certificado de depósito, cheque viajero o cualquier otro título de valor, transferencia y orden de pago, compra y venta de divisa, acción, bono y cualquier otro título o valor por cuenta del cliente, siempre que el importe de tales transacciones se reciba en la República de Panamá en dinero, especie o título que lo represente. Ajá. ¿Qué hay allí? ¿Qué es un aspecto fundamental del delito de blanqueo de capitales? ¿Qué usted advirtió allí con respecto al blanqueo de capitales? Ay, profe, yo creo que dije la 15, dije los lineamientos. Usted iba por la 14. Ajá. Ah, ok, yo había dicho la Para 15. que tú digas los lineamientos del Código Penal en materia del blanqueo de capitales, ¿qué se entiende por transacción? Identifique cuáles son. Tú debiste primero identificar la figura delictiva, cuáles son las conductas ilícitas. ¿Qué hay algo allí fundamental del blanqueo de capitales? A ver, hija. Ahí tenía el teléfono apagado. Ajá. Es el disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal con la finalidad de darle una apariencia legal. Ajá. Pero hazme la explicación en atención a lo que dice el Código Penal. Según los lineamientos. Fíjense, el Código Penal me habla en cuanto al blanqueo de capitales, dice la pregunta 14, describe el delito de blanqueo de capitales e indique cuáles son las conductas ilícitas. El 15 me dice, según los lineamientos del Código Penal panameño en materia de blanqueo de capitales, ¿qué se entiende por transacción? E identifique cuáles son. Aquí las transacciones son transferencias ilícitas, ¿qué más? Perdón. Las transacciones. ¿Cuáles serían las transacciones? Eran depósitos, compra de cheques. Exacto, transparencia, convierta dinero en títulos valores. Exacto. Tarjeta de crédito, débito. Pero, ajá, muy bien. Entonces,
que además se requiere en el blanqueo de capitales, se requiere una conducta ilícita precedente. Es decir, el blanqueo de capitales no se da si no hubo una figura delictiva antes. Pero esa figura delictiva en realidad la debemos denominar acción ilícita o conducta ilícita. ¿Por qué? Porque no es necesario que exista una sentencia de un juez que determine que se cometió uno de esos delitos que aparecen en el 254 del Código Penal. Cuando me están hablando de según los lineamientos del Código Penal panameño en materia de blanqueo de capitales, ¿qué se entiende por la transacción? E identifique cuáles son, me están señalando o se están refiriendo, a ese recibo de material proveniente por ilícito y que se van a invertir en un negocio lícito. ¿Cuál es ese dinero proveniente por ilícito? El que se recibe por, el que se pueda recibir, depositar, negociar, transferir o convertir dinero, título, valores, bienes, qué sé yo qué. En síntesis, el delito de blanqueo de capitales, ¿en qué consiste? En convertir un dinero producto Ilícito de en una algo lícito. figura delictiva, convertirlo en lícito mediante actividades mercantiles lícitas o actos de comercio lícito. Por ejemplo, si vendo estupefacientes, el dinero que obtengo de la venta de estupefacientes, abro un salón de belleza, por ejemplo, o abro un restaurante donde va a ir la gente, va a comer, va a pagar por los alimentos que consume, y eso va generando otro ingreso, y esa operación es lo que se conoce como el blanqueo de capitales. Se limpia el dinero. ¿Qué dinero Profesora, una pregunta. Ajá. Dígame, profesora. Profesora, una pregunta. Precisamente hablando de ese blanqueo de capitales, digamos que una persona, digamos, que de buena fe, por decirlo de alguna manera, usted me corregirá cómo es el término correcto, le pide a otra persona, digamos, que le preste un dinero porque quiere, digamos, abrir una tienda o un restaurante, ¿no? Pero esa persona no sabe que la persona que se lo va a prestar anda en actividades ilícitas. También la persona esa, digamos, por ignorancia, puede ser sancionada porque como eso es un delito, y la ley dice que independientemente de que usted no sepa, usted tiene que saberlo. ¿Puede ser? ¿O habría ahí, en ese caso, un atenuante? No. Porque si la persona realmente no sabía, pero lo cometió de una manera... Claro, pero usted sabe que ahí entraría la figura del error y saber si es un error invencible o un error vencible. Esa persona incurrió en un error de prohibición. Lo que decimos en palabras sencillas, el desconocimiento de la norma no le exime responsabilidad penal, pero lo que sucede con el blanqueo es que como no se necesita que ese delito precedente del blanqueo haya sido evidenciado por un juez en una sentencia, generalmente solamente con el conocimiento que tenga la persona de que al que va
acudir, se escucha, se piensa, se cree que vende droga. Ya ahí hay un conocimiento que no está conformado porque no está confirmado, porque resulta que a la persona jamás se le hizo un allanamiento, jamás en su casa, jamás se le inició ningún tipo de proceso penal por narcotráfico. Se lo explico en otra forma. Imaginémonos que todos nosotros aquí vivimos en una barriada, usted y yo, en una misma barriada. Y todo el mundo sabe que Carlos vende droga en su casa, todo el mundo lo sabe, y él se dedica a prestar dinero. Pongo el ejemplo, pero no quiero que ustedes piensen que blanqueo es solamente con delitos relacionados con droga. No, miren que aquí hay una serie de delitos: pornografía infantil, explotación sexual comercial, homicidio agravado, el sicariato, delincuencia organizada, una serie de figuras delictivas. Entonces resulta que a Carlos, yo he escuchado que eso sucede, que él vende droga, pero jamás a Carlos se le ha ido a la casa a hacer un allanamiento. Jamás a Carlos se le ha procesado por ninguna figura delictiva, pero es vox populi. Todo el mundo sabe que él vende droga. Todo el mundo sabe que esa remodelación de la casa de él es producto de la venta de droga. Pero nada está confirmado y yo voy y le pido el dinero prestado. Y yo puedo decir, bueno, pero es que él me prestó el dinero y yo se lo iba a devolver. Generalmente, cuando es blanqueo y es este tipo de préstamos, el blanqueador no toma el dinero de vuelta. Lo que hace el blanqueador es que se convierte en socio de la persona que va a poner el negocio, porque así él va a estar blanqueando ese dinero. Porque si no, entonces estaría incurriendo en otro delito, la usura. ¿Me estoy explicando? Podría contemplarse en una disminución de la responsabilidad penal y que se le disminuya la pena y no se le aplique la misma sanción que Carlos, por ejemplo, que está vendiendo la droga, pero va a tener responsabilidad penal. Y lo que pasa es que se le va a tomar en cuenta el error en el que incurrió, en un error de prohibición. Si usted se fija en el título segundo del libro primero del Código Penal, y si lo tienen a mano, váyanse allí. En el título segundo del libro primero del Código Penal se habla de los eximentes. Se habla en el capítulo 3, perdón, el título segundo dice, hechos punibles y personas penalmente responsables. Y hay un capítulo 3 que maneja dolo, culpas y excepciones. Y allí se maneja la figura del error. También el error se maneja en el artículo 42, que está en el capítulo 6, eximentes de culpabilidad. Ese error que maneja el artículo 42 es cuando la persona piensa que está actuando bajo una causa de justificación y no lo es. Ese atenuante que habla el profesor está en el artículo 97 y se habla cuando por error o por accidente el imputado de un delito daña a una persona distinta a la que quiso agredir. Y esa es la aberratio ictus. Pero la que nos ocupa, y aquí esto dice,
no delinque en el artículo 30 quien actúa con una convicción errada o invencible de que su acción o omisión no concurre en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Invencible. Es decir, es imposible que la persona lo hubiese sabido. Pero aquí estamos hablando, en el ejemplo que nos pone el profesor, de un error vencible. Es decir, eso es vox populi, que esa persona vende droga, pero es prestamista también. Aquí entra el juego del abogado defensor. Para sustentar estos puntos es que sirve la dogmática jurídica penal. Acuérdense, los que fueron alumnos míos de Derecho Penal, el año pasado yo les hablaba a ustedes de las teorías de la acción que explican la acción. ¿Cuándo puede una acción ser ilícita? Y les hablaba de las teorías de la causalidad, es decir, lo que motiva la acción. Entonces, usted aquí pudiese conjugar esa dogmática jurídica para sustentar el por qué esa conducta o esa acción que realizó la persona no implica que ella delinquió. Y por qué no necesariamente ella tenía que saber que la persona se dedicaba a la venta de drogas. El blanqueo de capitales es una figura delictiva muy delicada que puede involucrar hasta el abogado de la persona que blanquea dinero. Y como es tan delicada, se investiga hasta el abogado del blanqueador de capitales. Fíjense qué delicado es. Aquí pudiésemos decir, pero oiga, yo estoy viendo que Carlos de repente la casa de una planta o de 2 plantas la convirtió en casa de 5 plantas. Y que en toda la parte de abajo la convirtió en estacionamiento y tiene 5 carros. Y todos están entre Lexus, entre Mercedes-Benz, entre Land Rovers, entre Jaguar. Eso no me va a indicar a mí que él está en negocio raro, pero resulta que Carlos es profesor de la Universidad de Panamá, las cuentas no dan. Así tenga una firma de abogado. Las cuentas no dan. Las cuentas no dan. Aquí hay 1 o 2 firmas que tienen acaparado los negocios de mayor ingreso y aún así, esas firmas facturan es a final de año y mientras tanto todo el proceso van aportando, se va manejando con el dinero de ellos. De repente puede tener un casito con una vez ahí se ganó un dinerito, un milloncito, pero no siempre va a tener esos casos. ¿Qué les quiero decir? Que solo con el hecho de que se hable de una conducta ilícita precedente, es decir, que no necesariamente tiene que ser corroborado en una sentencia, usted está en problemas si se acerca a una persona que le preste el dinero y esa persona la detienen porque se dedica a alguna de las conductas que dice el artículo 254. Y con el blanqueo de capitales hay otra cosa interesante y nuestra legislación. La Convención sobre la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo, maneja como delitos precedentes la evasión fiscal.
Y si usted se va a este artículo 254, no aparece por ninguna parte la evasión fiscal. Pero resulta que hubo una modificación a este título. El año pasado, en el 2019, hubo una ley, la Ley 70, que incorpora un nuevo capítulo a este título séptimo, delitos contra el orden económico. ¿Y qué decía ese título? Delitos contra el Tesoro Nacional. Y ese delito, esos delitos contra el Tesoro Nacional, de su estructuración, de la estructuración del marco del tipo penal, perdón, se deslindaba que estaba conformado por defraudación fiscal y defraudación aduanera, perdón, o defraudación fiscal, y la evasión fiscal. Entonces, queda en un interrogante Panamá. Panamá es el único país que no lo tendría aquí como un delito precedente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros aceptamos el derecho internacional, según el artículo 4 de la Constitución. Y hay una convención en la cual Panamá es suscriptora que dice que uno de los delitos o acciones ilícitas precedentes del delito de blanqueo de capitales es la evasión fiscal. Y ya Panamá tiene tipificada la evasión fiscal. Puede considerarse ahora aquí a la evasión fiscal según la legislación penal panameña ya como una conducta precedente o determinante del blanqueo de capitales. Desde mi perspectiva sí. Lastimosamente que siempre mi perspectiva es en minoría con respecto a lo que dice la mayoría. El delito de blanqueo de capitales es una figura altamente interesante y tiene muchísimas cosas de las cuales podemos hablar. ¿Qué querías hablar tú, Anita, sobre el blanqueo de capitales, hija? Más que todo responder la pregunta 15 sobre qué se entiende por transacción e identificar a qué se refiere, ¿no? Ajá. La pregunta dice, según los lineamientos del Código Penal panameño en materia de blanqueo de capitales, ¿qué se entiende por transacción e identifique cuáles son? A lo que yo contesté, transacción es una operación que se realiza en o desde la República de Panamá, siempre que el importe de las mismas se reciban en la República de Panamá en dinero, especie o título que represente tales como depósito, compra de cheque, de gerencia, tarjeta de crédito, débito o prepagada, giro, certificado de depósito, cheque viajero, cualquier otro título, valor, transferencia y orden de pago, compra y venta de visa, acción, bono y cualquier otro título o valor por cuenta del cliente. Muy bien. Yo pienso que esto ya quedó más que desarrollado. Nicole, ya tú hablaste en una pregunta, te veo que me marcaste en la 18. Ya hablaste en una pregunta, hay gente que no ha hablado y eso les afecta. Carrasquilla me parece que levantó la mano. Sí, profe, yo levanté la mano. ¿Qué pregunta Profe, querías decir? No, la 18 también, pero iba a aportar algo ahí sobre el blanqueo de capitales ya para terminar rapidito. Para terminar, ajá. Así como usted dice que es verdad que esas personas no solamente es droga, sino algunas de otras cosas, y también se ve mucho que las personas que blanquean dinero invierten en la mayor cantidad de negocios que pueden para tratar de justificar. Hubo un caso, no sé si fue aquí, en Costa Sur creo que era, que un señor tenía como 3 casas ahí, pero solo vivía en una. Y
Y entonces cuando lo allanaron, ya cuando tenían las pruebas, se dieron cuenta que era socio de un montón de negocios, incluso tenía invertido dinero en hoteles para justificar el dinero que él recibía. Y no era de droga, no me acuerdo de qué era lo que él tenía. Pero o sea, sí, invierten en varias cosas. en varias cosas. El que presta y se dedica al blanqueo, a él no le interesa que tú le pagues un porcentaje ridículo, porque estar incurriendo en otro delito y aparte que no es rentable. Él lo que quiere es formar parte del negocio para seguir blanqueando. Tengo una alergia en la nariz que hoy fue un día que se me ocurrió ponerme una crema que me da alergia y estoy ahora con mi nariz grecorromana afectada. A ver, muy bien. 16. El 18 te voy a dejar que la responda, Carraquilla, pero yo quiero escuchar Casey Montaño. 16. Ok. Explica la diferencia. Espérate un momentito. Berguido va a resolver la 17. A ver, Casey. Ok, explica la diferencia existente entre los delitos contra la seguridad económica en su modalidad simple y en la agravada. La diferencia se da porque en su modalidad simple solo se basa en divulgar noticias falsas, ya sea sobre enfermedades en personas, animales o plantas, o aquellas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público. Mientras que en la modalidad agravada se presenta cuando estas noticias falsas se materializan en un perjuicio real, ya sea en contra de la economía nacional o en Regrésate, que en un momento hizo ahí como un chispazo que no escuché. Regresa. Ajá. La modalidad agravada. Mientras que en la modalidad agravada se presenta cuando esas noticias falsas se materializan en un perjuicio real, ya sea en contra de la economía nacional o en la exportación de algún producto. Exacto. Delitos contra la seguridad económica. Afecta la economía del país desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas. Muy bien. 17. Berguido. Sí, profesora. Dice, ¿en qué consiste? ¿Cómo? Tú tienes nuevo look. Tú sabes que yo la vez pasada digo, este no es mi alumno y te iba a bloquear. Y digo, no, este. Sí, profe, es que como el Zoom está con mi correo y mi correo es Jafet, me imagino que aparece. Siempre lo cambio, pero siempre se vuelve a poner. A ver, dime. Bien. ¿En qué consisten los delitos contra la propiedad intelectual y cómo se clasifican? Aquí el artículo dice, consiste en que alguien actúe sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas sobre los derechos de autor y derechos conexos. Que más bien significa que todo aquel que utilice un artículo ajeno, ya sea una obra, ya sea una pintura, ya sea un poema, una canción, toda persona que es ajena a la idea del artículo en sí, por decirlo de alguna manera, eso se penaliza, porque obviamente ellos no tienen el derecho penal en este caso también resguarda el talento de las otras personas. Bien, fíjese, está muy bien. Aquí me hice la pregunta, la propiedad intelectual y cómo se clasifica. Está bien el concepto que emitió Berguido, Héctor. Y acuérdense, cuando yo les pongo aquí que clasifica, si usted se fija, donde dice delitos contra la propiedad intelectual, que es el capítulo sexto, dentro del título séptimo, delitos contra el orden económico, habla de 3 secciones. Bueno, 4 secciones, pero la cuarta son disposiciones comunes. Cada una de esas secciones es una forma de clasificación de los delitos contra la propiedad intelectual. Quiere decir que ellos se clasifican en 3. Delitos contra el derecho de autor
y derechos conexos, que lo mencionó, el concepto lo mencionó Héctor. Delitos contra los derechos de propiedad industrial y los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. En esas tres se clasifican los delitos contra la propiedad intelectual, porque habla de delito de propiedad contra los delitos contra la propiedad intelectual, porque está vinculado con todo lo que una persona puede producir a través de su intelecto, a través de sus manos, y aún cuando, bueno, yo siempre digo que aunque sea a través de las manos, a través del intelecto, pero se entiende que a través del intelecto la diferencia que hacen es todo lo que usted escriba, letras, por ejemplo, poesías, canciones, libros. Y cuando hablamos de propiedad industrial, todo lo que tiene que ver con patentes, marcas, porque es todo lo que usted pueda crear a través de las manos, a través de un computador, y usted hace un software, por ejemplo. Esos derechos conexos está vinculado con, usted no hizo la obra, pero, por ejemplo, yo hago una canción, yo soy la autora de la canción, y Berguido la canta. Quiere decir que cada vez que la canción se escuche, me tienen que pagar a mí y le tienen que pagar a él. Él tiene un derecho conexo. Derecho conexo es un derecho relacionado a algo. Es un derecho que tiene la persona, pero que es producto de algo que él hizo con respecto a una obra de la cual otro es el autor. Yo fui la que diseñé la obra de teatro, pero resulta que Almengor fue la productora de la obra. Ella fue la que puso el dinero para ponerse en escena. Al momento de pagar los derechos, me tienen que pagar a mí, porque yo soy la autora, y le tienen que pagar a ella porque ella tiene un derecho conexo. ¿Cuál? El que ella montó la obra en escena. Fue la quien puso el dinero para montar la obra en escena. Y esos derechos, esos delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales, hay inclusive plantas que solamente se producen en áreas comarcales o en otras, nosotros le decimos áreas comarcales, en otros lugares le llaman áreas tribales. Acuérdense que cada uno va variando. Y ellos tienen su derecho, eso les pertenece a ellos, un vestido, por ejemplo, las molas, las batas guaymí, no es las batas guaymí se le decía antes las batas nove. Las batas nove, hay batas con diseños nove y hay batas con diseños bouclé, porque los nove bouclé, uno le llama nove bouclé, pero son dos comunidades indígenas distintas, de pueblos originarios distintos. Usted se acuerda que incluso el profesor Arecio Valiente participó como abogado. ¿Se acuerda que hubo un revolú con unas zapatillas Nike que les pusieron molas? Unos retazos de mola, y eso fue un escándalo, y uno de los abogados fue el profesor Arecio Valiente de la Facultad de Derecho, que usted ha de conocer. La 18 quedamos en que la iba a decir bien, Berguido. Carrasquilla, ¿verdad, hijo? Sí, profe, ya voy. Y la 19, aquí me está poniendo que Marjorie. Okay. No, perdón. La 18, Marjorie es la 20 y la 19, Adriana Morán. Dale, Carrasquilla. La 18 dice, defina el delito de quiebra e insolvencia y describa sus diferentes modalidades y formas.
Ajá. Este delito se encuentra en el artículo 280 del Código Penal y se produce cuando, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen actos que perjudiquen los intereses de acreedores y se dan las siguientes modalidades. 1. Simulación o suposición de deudas, enajenaciones, gastos, pérdidas o créditos. 2. Sustracción u ocultamiento de bienes que corresponden a la masa o no justifique su salida o enajenación. 3. Sustracción, destrucción o falsificación en todo o parte de los registros u otros documentos contables, o haberlos llevado de modo que sea imposible la reconstrucción del patrimonio o el movimiento de los negocios, a sabiendas presentes datos falsos relativos al estado contable con el fin de lograr la protección financiera en un proceso concursal de reorganización. Bien, hay algo que yo les tengo que mencionar con respecto a esta pregunta. En algunos países, claro, todavía estamos manejando quiebra e insolvencia. Nuestro código sufrió una modificación y esa quiebra e insolvencia se denomina ahora insolvencia punible. Anoten la ley que la reguló, que es la ley 12 del 2016, insolvencias punibles, pero se maneja con los conceptos que el compañero señaló. ¿Ya hicieron la anotación? Insolvencia punible se denomina ahora, antes se denominaba quiebra e insolvencia. Ahora eso pasó a denominarse como insolvencia punible. Y hay incluso una jurisdicción, unos jueces especializados al respecto. La siguiente pregunta me dieron, esa era la 18. Espero que hayan hecho la anotación. La siguiente pregunta, que es la 19, la va a decir Adriana Morán. Michelle Santamaría, ¿querías preguntar algo? ¿Que tiene la mano levantada o fue que no la bajó? Es que me tengo que desconectar porque me tengo que ir al trabajo y quería Está bien, Michelle, sí. Está bien, mi amor, no te preocupes. A ver, Adriana. ¿Qué diferencia existe entre los delitos contra los derechos de propiedad industrial y el delito de revelación de secretos empresariales? En los delitos de derecho de propiedad industrial se dan por medio de quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad sin consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial. Mientras que en la revelación de secretos empresariales es más compleja, ya que se da mediante por quien, para innovaciones o secretos de un agente económico, se apodere de datos o información, soporte informático, procedimientos, fórmulas o informes, siempre que perjudique a la empresa. Gracias. Muy bien, yo no creo que ahí haya mayor pregunta. Vamos con la 20, le tocaba a Marjorie. Sí, profesora. Marjorie, quiero escucharte porque tú casi no hablas, mejor dicho. A ver, Marjorie. ¿Cuáles son las diferentes conductas o comportamientos ilícitos que constituyen los delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito? En cheque están girar cheques sin tener en poder el girado suficiente provisión de fondo, retirar todo o parte de la cobertura 3 meses antes del girado, revocar el orden de pago consignado en un cheque, girar cheque contra cuenta cerrada. Y en tarjetas de crédito está utilizar una tarjeta de crédito o débito no expedida a su favor, usar una tarjeta alterada, falsificada o clonada, fabricar una tarjeta de crédito o débito, traspasar con fines ilícitos a cualquier título una tarjeta de crédito o débito expedida a favor de otra persona. Eso es todo. Bien, muy bien. Fíjense, yo les quiero decir algo que se da en otras legislaciones. En otras legislaciones, a este tipo de delitos se le denomina delitos bancarios.
y lo que nosotros, ¿por qué se le denomina delitos bancarios? Porque son los que afectan el sistema bancario de un país. Ese es importante que ustedes lo toman en cuenta. Muy bien. Ya nos queda nada más la pregunta 21. ¿Quién quiere? Oye, alguien que no haya hablado. A ver, Adrián Ortega. Adrián. Buenos días. La pregunta 21 nos dice que establezca la relación existente entre los delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito y los delitos de falsificación de documentos en general. Bien, la relación que existe en estos tres delitos es que ambos se basan en engaños para lograr favorecer al que los comete y perjudicar a la persona que es afectada. También todos son delitos como el orden económico, también todos son fraudulentos. Muy bien. ¿Alguna pregunta del cuestionario? ¿Algo que no haya quedado claro? Ese cuestionario usted se lo va a aprender para cuestiones de los conceptos. Su examen semestral, ¿cómo va a ser? Su examen semestral, no, ahora no le vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cosas desagradables ahora. Profe, usted no había dicho que el semestral era un resumen de 600 palabras. No me asuste, Ahí está. Anita inmediatamente buscó sus apuntes y dijo, ¿por qué están hablando de examen? Aquí hay Profe, no me algo asuste así. que no está concordando. Usted habló de 700 palabras y ahora se sale con una ponchera. A ver. Exactamente, profe. A ver, en los problemas, muchachos, a mí me parece que nosotros íbamos a entrar hoy en el 8, ¿verdad? El señor Alipio Cocoricó. Ya nosotros vimos el 7. Vimos lo de la explotación sexual comercial y la pornografía, todo eso. ¿Aló? Sí, profe, tiene razón, vamos para el 8. Bien. Vamos a hacer el 8 y luego del 8 vamos a finalizar para que yo me pueda tomar mi pastilla de la alergia, si no, esto se me va a complicar. ¿Quién me dice el 8? Alguien de las que no habla nunca. A ver, ¿dónde está Aura Solís? Yo, Aura, yo no la he visto aquí nunca. Doris Stonetree. ¿Valdés María vino hoy? Berta Aliaga. Bru Lisset. A ver, Elizabeth Cabrera. Elizabeth nunca falta, nunca falta. Algo debió pasar hoy. Profesora, yo había visto que Elizabeth, ella estaba conectada el de las 9:30 con el otro grupo, para no sé El qué otro se hizo. grupo es cierto, es cierto. Y ella nunca me falta la clase, nunca falta. Como yo le voy a poner aquí de todas formas su asistencia. Michelle Concepción, ¿quién es? Aquí, profesora. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ay, es que no tengo la cámara encendida, es que se me ha dañado por alguna razón. A ver, Michelle. En estas últimas clases. El problema 8. Ok. El problema 8 dice, el señor Alipio Cocorico vive en una unión libre desde hace 10 años con la señora Lilica Buenavista. Ambos son padres de 2 hijos.
Caco, de 9 años, y Olivia, de 6 años. El señor Alipio es alcohólico, razón por la cual el dinero que gana como ejecutivo de ventas en el almacén Puerto Fino lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas, 15 cigarrillos y juegos de azar. A su esposa no le da dinero para los gastos de la casa, ella no tiene empleo formal. A veces ayuda a una tía en la tienda de abarrotes que tiene, pero no conforme con la situación, el señor Alipo agrede verbalmente a la señora Lilica y a sus hijos. Bien. Figura delictiva. Ok. Entre la figura delictiva está la violencia doméstica y la agresión patrimonial y psicológica y el maltrato infantil y también el incumplimiento de la obligación alimentaria. A ver, ¿cuántas figuras delictivas pusiste tú ahí? 3. Repítemela otra vez. Violencia doméstica, agresión patrimonial y psicológica, que es el artículo 200, el numeral 2 del capítulo 1 de violencia doméstica. A ver. La violencia doméstica puede ser por el hostigamiento físico, psicológico, patrimonial, o puede ser por la agresión. Una agresión física, psicológica o patrimonial. ¿Verdad? Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué tú me lo separas de la violencia doméstica? Ya con decir que hay violencia doméstica, no tengo que decir que violencia doméstica 1, agresión patrimonial 2. No, porque... No, profe, la puse la misma, solamente que estoy especificando. Bueno, pero acuérdense que es bueno que esas cosas ocurran aquí en el laboratorio del salón de clase. Cuando nosotros especificamos, tenemos que decir el delito de violencia doméstica a través de una agresión, ¿qué pusiste? Psicológica. Patrimonial y psicológica. Patrimonial y psicológica. Hay violencia doméstica. ¿Qué otra figura delictiva? El maltrato infantil y el incumplimiento de obligación alimentaria. El incumplimiento de obligación alimentaria, ¿en qué artículo lo pusiste? En el artículo 211, capítulo 4. Ajá, pero mire, ya la violencia doméstica, si nosotros nos vamos a los principios de aplicación en el derecho, del derecho penal, aplicaríamos el principio de consunción. La violencia doméstica subsume al delito del maltrato del niño. Me estoy explicando. ¿Quién fue la que me habló? Michelle, ¿verdad? Sí. ¿Ves? O sea, está muy bien que ustedes van enumerando todas las figuras delictivas, eso está perfecto, pero acuérdense también ir aplicando los principios, toda la información que usted aplicó, que usted estudió en penal general. Y uno de esos conceptos son los principios. Queda allí es el delito de violencia doméstica. Claro, hay un incumplimiento de los deberes familiares, pero el que habla aquí, el artículo 211, es de esa pensión alimenticia que fue ya puesta por el juez. Lo que se tiene que hacer cuando hay ese tipo de incumplimiento es ir a poner una demanda de alimentos. ¿Me estoy explicando? Y mi problema, que es el expediente, no me señala que el juez haya puesto una pensión alimenticia que el señor Alipio no esté cumpliendo. Lo que le tocaría hacer a la señora Lilica es ir a un juez de familia para que se inicie un proceso de alimentos en contra de el señor, el sinvergüenza bueno para nada, de Alipio Cocoricó. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. ¿Quién tiene? Profesora. Ajá, dígame, ¿quién me está hablando? Levánteme la mano porque... Geneva. Ajá, dime, Geneva. Sí, en el caso, solamente para comentar, en el caso del señor Cocoricó, a él se le podría aplicar, como no hubo lesiones físicas que produjeran incapacidad mayor de 30 días,
la autoridad competente le podría poner medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas y sentenciarlos con tratamiento terapéutico. Claro que sí, medidas de protección. Medidas de protección y él, además de pena de prisión, tratamiento terapéutico. Eso es correcto. Eso es correcto, Giniva. Gracias. Esa medida de protección, ellos hacen lo que les da la gana. Me muero de risa. Pero está en la norma. Eso es importante. Porque si no hicieran nada y la incumple el victimario, pero tras de eso no estuviera en la norma, estuviéramos en problemas. Tenemos la ventaja que está en la norma. Pero eso es correcto. Bien, jóvenes, nosotros vamos a suspender aquí por el día de hoy. Ya aquí con todas las intervenciones pase lista. Recuerde que la próxima Profa, clase, dígame. Alexander Rodríguez presente, por si acaso. Usted me dijo que estaba en el trabajo, ¿verdad? Sí, correcto. Ya yo tengo todo eso aquí anotado. Alexander, no se preocupe, hijo. Bien, yo inmediatamente que pusiste que estaba en el trabajo, pensé que era que te ibas a retirar y te puse aquí la ausencia y puse está en el trabajo. No se preocupe. Bien. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces, Profe, ajá. tengo una consulta. Dime, Lo que pasa es que quería saber y quería confirmar porque no me siento segura. En cuanto al círculo de estudio que vamos a hacer, el círculo de lectura que vamos a hacer para el jueves, nosotros tenemos que resolver el punto 1 o el punto 1 y 2 del capítulo primero. déjeme irme aquí al círculo de lectura. En el círculo de lectura, a ustedes les toca el punto 1. Este es el primer reporte de lectura. No nos podemos ir al punto 2 si no hemos pasado para el punto 1. El punto 2 lo van a tener de este jueves en 8. Es un punto por informe, por reporte. Pero hay una cosa para que ustedes estén pendientes y que ha pasado en otros grupos. No todos los grupos que conformaron los círculos de lectura participaron presentando su primera parte. ¿Y por qué no participaron? Porque no asistieron. Ya para el siguiente jueves, por ejemplo, que les toca a ustedes cuando tienen una hora, es el jueves, ¿verdad? ¿O el viernes? El jueves. El jueves, profesor. Jueves. Sí, el jueves. Vamos a decir que ya pasó este jueves y que hubo el grupo que estaba formado, por decir algo, de Anita Almengor, de Carlos Pérez y Alexander, por decir algo. Este jueves no habló, no participó, no se presentó ninguno, porque habla uno por grupo. El que habla este jueves ya no va a hablar el otro jueves, para que puedan hablar todos. No vinieron. El siguiente jueves ellos no pueden decir, profesora, espérese, que es que yo no vine el jueves pasado y me toca a mí decir el reporte de lectura 1 que hicimos. No, porque ya vamos a estar en el meollo del asunto de la parte penal, que es el punto 2, la segunda parte. Y a usted le corresponde de la parte de la segunda parte, la sección B, porque usted es penal especial. ¿Estamos claros? Para este jueves solo les corresponde la primera parte. Este es el primer reporte de lectura. El siguiente jueves empezamos con el reporte de lectura de la segunda parte y ustedes están en la B. Este reporte de lectura nos va a tomar el de la segunda parte varios jueves, es probable. Como 3 jueves nos tomará. Y luego para irnos a la tercera parte. Bien, aclarado, Anita. Chao, profe. Bien. Debe ser que Ana se
se le fue la internet. Bien, mi amor, hasta luego. Ustedes saben que los quiero. Dios me los bendiga. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Nos vemos, chao. Bien. Hasta luego, profe.